¿Qué tal amigos? Buen día, bienvenidos a En Sintonía Voces Sport, lugar donde discutiremos algunos puntos de algunas lecturas ya leídas anteriormente. Mi nombre es Daniel. Yo soy Rafael. Y yo soy Mariel. El día de hoy vamos a movernos entre dos preguntas. ¿Cómo es que se gana la confianza del público quienes nos leen o nos escuchan y con qué herramientas podemos lograrlo? Abarcaremos 6 lecturas, donde empezaremos desde la ética hasta el recojo y la gestión de información. No solamente resumiremos, sino que también discutiremos los puntos y veremos si los problemas anteriormente dichos ya se resolvieron en la actualidad o siguen vigentes hasta el día de hoy. Y al final vamos a plantearlo con un caso real de la radio Naciones Unidas. Así que empecemos. Bien, arrancamos con la entrevista de María Teresa Ronderos. Ella nos explica que la ética no solamente depende de que si el periodista es o no una buena o mala persona, sino que también nos habla de que la ética la debe aplicar el buen periodista. No se basa en que si es amable, de que si es honesto o no, sino nos dice que el buen periodista obviamente tiene que verificar, contrastar, contextualizar y además tener transparencia con la información que da. O sea que para ser un buen periodista ético no se basa en su amabilidad, sino en hacer bien su chamba, en hacer su trabajo. Eso es lo que habla el texto y pone a ejemplificar este acontecimiento. Y en lo mismo pasa con los periodistas. Por ejemplo, un periodista, para poder informar a la gente, a la ciudadanía, tiene que saber de lo que está hablando. Como tú hablaste, la contextualización, la verificación y la contextualización, porque al momento de contextualizar algo, una noticia, mejor dicho, no vas a presentar solo en dónde sucedió, sino que tienes que ver el papel psicográfico, geográfico, psicológico y poder dar todo en esa noticia. La verdad me parece un comentario privilegiado desde la dirección de un medio muy grande como es el de Semana. Y a ver, para un colega en Ciudad Eten, en Puerto Eten, incluso de radios comunitarias, el dilema no es algo moral, es estructural. E incluso en la propia entrevista dice Ronderos que los medios grandes son los que tienen mejor paga. Y eso me parece muy incongruente, la verdad, de que en toda la entrevista exime la culpa o la responsabilidad que también tienen los medios grandes y la recae todo en el individuo, en el periodista. O bueno, a mi parecer yo lo voy a explicar a otro punto, hablando sobre el tema de censuras, ya que vemos 3 temas de censuras muy aplicables el día de hoy, pero quiero tocar el tercer punto. Con tema de censuras me refiero al tema de censuras por el terrorismo. Sabemos que hay periodistas censurados por este tema, que los intimidan para no poder alzar su voz o no hacer un reclamo. También tenemos el tipo de censura económico, en donde a una parte o a un grupo poderoso no les conviene que un periodista saque a la luz, por así decirlo coloquialmente, sus trapitos sucios, y entonces mandan a callar a esos. Pero también tenemos el tipo de censura 3, que es el que me quiere enfocar por ignorancia, que es el tema que vamos a tratar. ¿A qué me refiero por ignorancia? Bueno, pues es el tema en donde el periodista no sabe del tema, no tiene algún conocimiento básico sobre el tema, ya sea periodista, científico, se me viene a la mente educacional. Entonces, como es ignorante sobre esos temas, existe un tipo de censura porque no habla directamente de ello. Y al no hablar de estos temas, por no saber y por no haber leído sobre ello, es porque sale censurado, ¿no? Se censura con la información y lo que dice no sale a la luz porque obviamente no es una fuente confiable, ya que no sabe del tema. Y otro también, que el mismo periodista decide no hablar del tema porque desconoce obviamente. Sí, porque mira, como empezó casi hace 20 años en el 2007 Pastor, el periodista no puede seguir siendo solo gestor de información. También debe de
gestionar a su propio público. Es por eso que lo seccionó, lo hizo en 6 pasos. 1. La segmentación, la adecuación de la información, la propuesta de información, el seguimiento, la publicación y la evaluación de la audiencia. Yo creo que cuando alguien aporta una opinión, ya está bien que tengamos gestión de audiencia, pero no sirve de nada tener una buena gestión, recopilar datos de la propia audiencia, si es solo ruido. No aporta nada a la noticia que estamos abarcando. Por eso tenemos que gestionar la audiencia, pero sacar de todo ese ruido lo más importante. Y yo sí tengo una crítica fuerte sobre el modelo de Pastor, que es mayormente de director a la audiencia, del año 2000. Tenemos cartas al directorio, los foros y los weblogs. Mayormente, yo lo creo a mi parecer, obsoleto, el modelo de Pastor obsoleto. ¿Por qué? Porque la velocidad de la comunicación actualmente no es como anteriormente. O sea, la comunicación ya ha evolucionado tanto que para que un comunicador se siente todavía a gestionar el conversatorio o las opiniones de los demás, para eso los lectores ya sacaron sus propias conclusiones. Entonces lo veo como que muy formal, que analicen todavía, que tengan que pasar por 6 fases para recién dar algún comunicado, alguna respuesta. Este texto es casi un mapa histórico. Nos hablan cómo distintos autores intentaron poder descifrar en lo que vendría a ser el género radiofónico, sin lograr hasta el momento ponerse de acuerdo. Entre estos autores españoles tenemos a los siguientes: son Faust, Martínez Albertos, también tenemos a Prado, a Martí, a Cebrián Herreros y Meray. Ya, mira, a mí me parece mucho más valioso el aporte de Cebrián Herreros, porque separa a los géneros en apelativo, expresivo, reflexivo incluso, y es como el autor ve la realidad, cómo la enfrenta, más no por el tema, e incluso en la práctica es mucho más importante o más útil porque no se encapsula en solo hablar del contenido, sino que va más allá, porque una entrevista puede ser de política, de salud, de cultura, pero su estructura ideológica no cambia. Ahora, otro punto importante que mencionan las autoras es Merayo. Merayo propuso el binomio, se apoyó del binomio que era de hechos contra opiniones, pero también habla sobre una teoría. Y acá tuvo que haber un parche teórico porque habían casos específicos, excepciones para la tipología que se estaba planteando. Entonces, eso nos demuestra que el parche teórico era algo que no debería haber en una tipología, porque la tipología no hay casos, no hay excepciones. Y desde ahí estamos mal. Exacto, no sirve de nada un género bien construido si es que la voz que lo posee no va a funcionar. Es por ello que ahí entra la ciencia de la voz radiofónica. Bien, ahora pasemos al experimento que hizo Emma Rodero. Este experimento nos dice de que la voz más grave siempre suele tener un carácter más imponente, mayor respeto, que representa a una persona de autoridad. Mientras nos dice en el experimento ya hecho por Emma que las personas que tienen una voz más aguda se les asocian tanto con la timidez, con el nerviosismo y tal vez con la inferioridad. Mira, yo te digo algo, hay que tener ojo crítico con eso, porque tiene 2 factores que generan un sesgo metodológico fortísimo. 1, el estudio está dirigido solamente para un público muy pequeño, que realmente no representa, son solo 50 estudiantes universitarios. Y 2, tiene un sesgo de género clarísimo, porque a los hombres se les permite esta resonancia y presencia, en cambio a las mujeres una dulzura y claridad que la verdad es como un estereotipo cultural limitante y que realmente no representa. Está bien que tengamos
actuaciones al momento de hablar, como por ejemplo las mujeres tienen que ser suaves, delicadas, poder llegar al público, mientras que un hombre grave tiene que ser formal para poder llegar. Pero acá podemos encontrar un dilema, porque si sobreactúas al momento, por ejemplo, finges una voz grave, no se va a escuchar bien y no vas a poder llegar al público. Y ese era el punto en la conclusión, de que tienes que no sobreactuar demasiado porque no va a sonar natural y no vas a llegar al público, más bien lo vas a alejar o generar burlas en donde te escuchen. Bien, sacar parte de una idea potente que es que el medio periodístico, el periodismo, está compitiendo con la televisión y con las redes sociales por el tema de la publicación de las noticias. Entonces, obviamente es muy desigual porque el diario publica las noticias un día después, cuando ya pasó mucho tiempo desde que la noticia fue hecha. Entonces no hay competencia, ¿no?, con las redes sociales y con la televisión. Entonces la pregunta acá es, no es saber qué pasó, sino cómo puedo yo escribirlo para que valga la pena leerlo. Entonces, en este contexto quiero citar a Tomás Eloy Martínez, que nos dice lo siguiente: la mejor respuesta del periodismo escrito no es informar el hecho general, sino encontrar al ser humano detrás del hecho. ¿Qué nos quiere decir esto? Que obviamente el periodista no solamente debe informar por informar, sino debe buscar a la persona que está detrás de la noticia, al ser humano, ya que el sentimiento conecta con el lector. Claro, mira, el ejemplo que más se me viene a la mente es el desplazamiento en Cartagena. Porque mira, no es lo mismo decir 400 familias se desplazan por violencia a decir una familia y mostrar la historia de una familia y su drama. Porque no tiene el mismo impacto, no tiene la misma emoción a la audiencia. Obviamente, porque una cifra es muy fría en contraste con la historia de una familia. Sí, porque lo que evoca más o lo que llama más la atención es la historia, la cifra, no. Claro, acá viene la profundidad de la historia detrás de una noticia, de una catástrofe. Pero también el autor nos dice que hay que tener cuidado, lo reconoce que es peligroso, pero igualmente hay que tener cuidado en caer en el sensacionalismo. Por ejemplo, una historia sobre una mujer que sucedió un terremoto y quedó aplastada y le da entrevistas a los familiares. Acá lo pueden englobar más, por ejemplo, meter hechos que no tienen nada que ver para poder llamar más la atención del público y poder llegar a más gente solo con cosas no verídicas, con cosas falsas, pero que atraen la atención de la gente. Claro, pero acá el autor nos dice que para que lo escrito valga la pena, se debe juntar obviamente el tema objetivo, los hechos reales, con también el tema sentimentalismo para investigar detrás de la historia. Obviamente no vas a narrar una historia detrás de una familia, de una desgracia, con hechos mentidos, con hechos erróneos, no debes buscar siempre la verdad. El caso real, según la radio de Naciones Unidas que hemos elegido, trata sobre lo que ha pasado en Venezuela, sobre el terremoto masivo que hubo hace unas pocas semanas. Entonces, habla de cómo también afectando infraestructura y en sí a todo el país, pero enfocándose más en el agravio que se maximizó tras este terremoto en Venezuela, el agravio específicamente a las mujeres. Esta noticia es del 10 de julio. Ya, y mira, eso se relaciona con las historias que nos cuenta, porque en el boletín nos cuentan cómo es que lo pasaron las mujeres, ¿no? No es una cifra fría, sólida, sino nos cuentan la experiencia de cómo es que la están pasando las mujeres que están a cargo de sus niños, de sus adultos mayores, de los enfermos, en un campamento que hay escasez de tanto de productos para la salud como alimentos también. Sí, como alimentos y como protección, que es lo más importante. Y con Ronderos también conecta porque son fuentes muy vulnerables. Obviamente acá lo que tratamos de dar a contar a la gente, a la persona, a la población, es la historia, pero no tratamos de revictimizar a la persona que obviamente ya ha sufrido esta tragedia como es el terremoto,
sino lo que estamos dando a entender es contando su historia, su lado, su perspectiva, pero siempre cuidando esos temas éticos para que no hacer de la noticia un circo o algo sensacionalista, sino algo objetivo, ¿no? A mí también se me vino a la mente un autor como es el autor Pastor. ¿Qué nos indica Pastor? Pastor en su lectura nos indica acá el modelo de rueda de audiencias. Trata sobre catalogar diferentes noticias como lo hace ONU. Podemos ver secciones de noticias comunicativas, obviamente, que podemos encontrar en el apartado de salud, mujer, cambio climático y ayuda humanitaria. En este apartado, ayuda comunitaria, está nuestro caso real de las mujeres agraviadas en Venezuela y lo que ya hemos estado abordando. Y no es casualidad tampoco que está publicado el mismo día, a la misma vez, con otra noticia, el cual tiene el nombre Recortes de fondos a organizaciones liderados por mujeres. Esta gestión de comunicación no es solo al azar, sino que está conectado, ya que al momento de subir noticias, diálogos, tienen que estar sumamente conectados y no solo poner noticias sueltas. Ya, mira, te digo algo. El boletín de la radio ONU es lo que Cebrián Herreros nos viene diciendo anteriormente sobre los géneros radiofónicos, porque este boletín es como un género referencial, informa distante y sin una opinión explícita, y también decide qué informar, y esa manera de qué informar también es una manera de representar la realidad. Y bueno, llegando a la parte final, lo que podemos dejar, bueno, para mí lo que enseñó todo este recorrido de este podcast es que ningún elemento funciona solo. No se puede, porque todos se complementan. Porque mira, podrás tener una voz hermosa, pero si no sabes cómo narrar, incluso si tienes una información muy valiosa y bastante interesante para la audiencia y no sabes cómo contarlo, e incluso si no lo verificas, es lo mismo que nada, porque no tienes confianza, tienes muy mala entonación, mala narración. Claro, yo quiero también rescatar, ya para concluir, para finalizar, lo que dijo Ronderos, de que el periodista no necesariamente debe ser bueno o amable para que su noticia sea bien dada, ¿no? Obviamente él prioriza primero lo que son los hechos objetivos, también que tiene que averiguar, se tiene que contextualizar y verificar antes de poder dar una noticia a algún medio o publicarlo en algún lado. Claro, de hecho, ya agregando como parte final también de Ronderos, hay una parte de una entrevista en donde se le hace que habla sobre cómo es que a veces las presiones políticas e incluso de narcotráfico hacen que el periodista pierda su ética. Y yo quiero tratar de llamar la atención a las autoridades de nuestro país que tengan mucho en cuenta esto y que nos protejan, porque al final del cabo somos quienes llevamos la información al público, y si es que perdemos esa conexión, esa confianza, ese vínculo que somos nosotros, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser de la objetividad? ¿Qué va a ser de la información? ¿Qué va a ser? Bueno, en sí concuerdo mucho contigo. Somos el puente que une la información con la audiencia, no con el público. Y hemos tratado de ser totalmente parciales en estas 6 lecturas. Como lo dijimos al principio, no solamente resumirlas, sino discutir los distintos puntos que hemos entendido, que hemos llevado a cabo. Y bueno, hasta acá finalizamos el podcast. Un saludo, nos despedimos. Una despedida aquí, esto ha sido Sintonía. Sintonía, voz y forma. Otra vez. Se te lo cuarta día. Ya, en Sintonía, voz y forma. Ya, otra vez. 3, 2, 1, va. Y esto... Sintonía. Ya, esto ha sido Sintonía, voz y forma. Chao.